Hola a todos. Esta semana, según qué medios hayáis leído, es posible que os hayáis quedado con la sensación de que la Tierra está en sus últimos compases porque hemos leído en algunos medios, no solo en habla hispana, también en inglés, en medios anglosajones, que el núcleo de la Tierra se ha frenado y que podría incluso cambiar de dirección directamente. Y claro, esto a algunos les ha hecho pensar en la película El Núcleo, que por cierto es malísima, no intentéis verla con ningún tipo de interés desde el punto de vista científico porque es aberrante. Es un buen momento también para recordarlo. Y lo cierto es que en realidad estamos ante una noticia que es interesante, que es más o menos importante, pero no porque tenga alguna consecuencia seria para la Tierra, sino porque es una oportunidad de conocer mejor lo que sucede en el núcleo del planeta, que es difícil de estudiar. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es ver qué es lo que han contado los investigadores, no lo que se está diciendo en los medios, que hay alguna que otra barbaridad. Y, por supuesto, vamos a dejar claro que no hay de qué preocuparse. Lo que está sucediendo, aunque nos pueda resultar novedoso, no es algo que sea nuevo para la Tierra. Y además, es que ni siquiera todo el mundo está de acuerdo en la hipótesis, en la teoría que plantean estos investigadores. En este caso, sí que tenemos que... No hace falta leer todo el artículo de principio a fin, pero sí que hay que mencionarlo, porque el artículo que habla sobre lo que se ha publicado está en la revista Nature, se publicó el día 23 de enero, y ya la pregunta del titular, si hablamos inglés, quizás nos dé una pista de que los titulares que hemos visto en según qué medios pueden estar un poquito exagerados, porque lo que dice en inglés es una pregunta que es si la Tierra, el núcleo interno de la Tierra, ha detenido su extraña rotación. No dice más, no dice que se esté frenando, que podría rotar en dirección opuesta, solo dice si el comportamiento atípico del núcleo interno de la Tierra se ha detenido. Y lo que dice el artículo es: los datos de terremotos apuntan a que el núcleo interno de la Tierra ha dejado de girar más rápido que el resto del planeta, que esto tuvo lugar en 2009, pero no todos los investigadores están de acuerdo. Ya solo con esto nos podemos hacer una idea de que no es tan exagerado como se cuenta en los medios, o por lo menos en muchos medios. La verdad es que no he visto prácticamente ninguno que lo haya contado bien. Y el artículo lo que dice no es demasiado largo en realidad. Es lo siguiente, dice: a miles de kilómetros bajo nuestros pies, el interior de la Tierra podría estar haciendo algo muy extraño. Muchos científicos creen que el núcleo interno gira más rápido que el resto del planeta, pero en algún momento en la década pasada, según un estudio, aparentemente ha dejado de hacerlo. Han hablado con los investigadores que publican el estudio, que son Ji Yang y Xiaodong Song, que son sismólogos de la Universidad de Pekín, que han publicado su estudio en Nature Geoscience, de ahí que el artículo esté en la revista Nature, y lo que dicen es que se vieron muy sorprendidos. Los resultados podrían ayudar a arrojar luz en los muchos misterios de las profundidades de la Tierra, incluyendo qué papel desempeña el núcleo interno en mantener el campo magnético del planeta y también en afectar a la velocidad de rotación de todo el planeta y por tanto a la duración del día. Pero esto es solo una entrega más, la última en este caso, de un trabajo de muchos años para explicar la rotación atípica del núcleo interno del planeta, y puede que no sea la palabra definitiva sobre este asunto. De momento, lo que hemos leído no es nada especialmente sensacionalista ni alarmista, no tienen mucho que ver con lo que se ha visto en según qué medios. Sigo pensando que estamos a punto de entender esto, dice John Vidale, que es sismólogo de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, pero no está seguro. En el artículo sigue, dice: los investigadores descubrieron el núcleo interno en 1936 después de estudiar cómo las ondas sísmicas de los terremotos viajan a través del planeta. Los cambios en la velocidad de las ondas desvelaron que el núcleo del planeta, que tiene aproximadamente 7.000 kilómetros de diámetro, consiste de un centro sólido formado principalmente por hierro, dentro de una coraza de hierro líquido y otros elementos. A medida que el hierro del núcleo exterior se cristaliza en la superficie del núcleo interno, cambia la densidad del líquido en el núcleo exterior, que rige ese movimiento de agitación que mantiene el campo magnético de la Tierra. El núcleo externo líquido esencialmente separa, desacopla es la palabra que utiliza en inglés, ese núcleo interno de 2.400 kilómetros de diámetro del resto del planeta, así que el núcleo interno puede girar a su propio ritmo, a su propia velocidad. En 1996, Song es Xiaodong Song, o sea, es uno de los investigadores que está implicado en este estudio que está dando tanto que hablar, y otro investigador
estudiaron los terremotos que se originaron en un mismo lugar, en una misma región a lo largo de 3 décadas, y cuya energía era detectada por la misma estación de monitorización a miles de kilómetros de distancia. Es decir, durante 3 décadas, una estación de monitorización que captaba esas ondas sísmicas a miles de kilómetros del epicentro ha sido una fuente de estudio para todo esto. Desde los años 60, los científicos dicen que el tiempo de viaje de las ondas sísmicas procedentes de esos terremotos ha cambiado, indicando que el núcleo interno rota más rápido que el manto del planeta, que es la capa que se encuentra justo por encima del núcleo externo. En estudios posteriores se refinaron las estimaciones del ritmo de esa superrotación, es decir, la superrotación es que rota algo más rápido el núcleo interno que el resto del planeta, para concluir que el núcleo interno rota más rápido que el manto, ojo a esto, aproximadamente 1/10 de grado por año. Es decir, 1/10 de grado por año es muy poco. Lo que quiere decir es que el núcleo interno rota algo más rápido que el resto del planeta, pero es una diferencia muy pequeña. Y añade el artículo, no todo el mundo está de acuerdo. Otro trabajo ha sugerido que la superrotación tiene lugar principalmente en periodos bien definidos, tales como a principios de los años 2000, en lugar de ser un fenómeno continuo y estable. Además, aquí hay diferentes números, ya a lo mejor en el vídeo se debería ver que aquí hay un 3, arriba hay un 2, y son los estudios que están mencionando para estas afirmaciones. Dice, algunos científicos incluso discuten que la superrotación exista, ponen en duda que exista, y dicen que las diferencias en esos tiempos de viaje de los terremotos, en su lugar, están provocados por cambios físicos en la superficie del núcleo interno. El pasado mes de junio, en 2022, Vidale y Wei Wang, un científico que estudia la Tierra también en la Universidad del Sur de California, puso otro palo en las ruedas, es la expresión que utilizaríamos en castellano. Utilizando los datos de las ondas sísmicas generadas por las pruebas nucleares de Estados Unidos en 1969 y 1971, informaron de que entre esos años el núcleo interno de la Tierra había subrotado, o había rotado más lentamente que el manto, y añado yo que el resto del planeta. Solo después de 1971, dicen los investigadores, aceleró y comenzó a superrotar. Este sería un ejemplo de lo que dicen algunos investigadores, que es que parece que es algo que sucede de vez en cuando en lugar de ser algo que se mantenga de una manera constante a lo largo del tiempo. Ahora, Yang y Song dicen que el núcleo interno ha detenido su giro en relación al manto, es decir, se ha ralentizado, y han estudiado terremotos principalmente de los años 1995 a 2021 y han hallado que la superrotación del núcleo interno se detuvo en algún momento en torno a 2009. Han observado el cambio en diferentes lugares alrededor del planeta, lo que los investigadores dicen confirma que es un fenómeno que afecta a todo el planeta, que está relacionado con la rotación del núcleo y no un cambio local en la superficie del núcleo interno. Los datos apuntan a que el núcleo interno podría incluso estar en el proceso de cambiar de nuevo hacia la subrotación. Si es así, algo seguramente esté sucediendo a las fuerzas magnéticas y gravitatorias que rigen la rotación del núcleo interno. Esos cambios podrían enlazar el núcleo interno con fenómenos geofísicos más amplios, tales como los aumentos o reducciones de la duración de un día en la Tierra. Aún así, quedan muchas preguntas, tales como cómo poner de acuerdo, cómo reconciliar el ritmo lento de los cambios de los que hablan Yang y Song con algunos de los cambios más rápidos que han comentado otros investigadores. La única forma de solucionarlo, de encontrar una respuesta, es esperar a que sucedan más terremotos. Una larga historia de registros sísmicos continuo es clave, es crítico para poder monitorizar el movimiento del corazón del planeta, dicen Yang y Song. Y a esto John Vidale añade, tenemos que esperar. El artículo, por desgracia, aunque está aquí enlazado, no os lo puedo enseñar. No os puedo enseñar ni siquiera la versión de... Perdón, lo que he hecho ha sido enlazar el artículo otra vez. El artículo es este. Y no os lo puedo enseñar, solo os puedo enseñar el avance, es lo único, el abstracto más bien, perdón, el resumen. No hay nada más que se pueda consultar, es un artículo de pago, ya veis que $32 para leerlo si alguien se anima. Y el abstracto en realidad no dice nada que no se haya contado en el artículo, así que en realidad pues no hay mucho que comentar. Y si acaso quizás decir que aquí sí que se menciona que han comparado este patrón reciente con los registros sísmicos de Alaska y de las Islas Sandwich del Sur, remontándose hasta 1964 y que parece estar asociado con un
una reversión de la rotación del núcleo interno como parte de una oscilación que se da aproximadamente cada 7 décadas. Es decir, lo que dicen ellos es que parece que aproximadamente cada 70 años el núcleo pasa de estar en superrotación a estar en subrotación. Lo que hay que tener claro, lo que hay que tener presente, es que estamos hablando de cambios pequeños, de cambios en la duración del día mínimos, de menos de un segundo, es de una fracción de segundo. Y ya lo hemos visto en el artículo, quería leer el artículo de Nature porque creo que vale la pena en este caso. Se han dicho tantas cosas, se han escrito tantas cosas que lo mejor es ver qué dice el medio que publica la noticia por primera vez, que además referencia al estudio que han publicado esos investigadores y tener una imagen lo más detallada posible de qué es lo que está sucediendo. Y el artículo en realidad ya se ha visto, no tiene ningún tipo de tono alarmista, no hay ningún tipo de mensaje sensacionalista. En realidad, cuando se dice que el núcleo podría estar cambiando de dirección, lo que quieren decir es simplemente, lo que habría que decir es simplemente que parece que está frenando para entrar en subrotación, es decir, que el resto del planeta rote algo más rápido que el núcleo interno. Pero no es que el núcleo se esté deteniendo, no es que el núcleo vaya a rotar en dirección opuesta a la rotación del planeta, no. Es un pequeño cambio en cuánto tarda el núcleo de la Tierra, el núcleo interno, en rotar en comparación al resto del planeta. Claro, a pesar de que sea una diferencia pequeña, una décima de grado por año es muy poco, es lo que dicen los investigadores. Esto a lo mejor no es algo que simplemente afecta al núcleo interno, puede estar relacionado con cosas como, por ejemplo, porque a veces en los últimos años se ha visto que el día se ha acortado. Es muy poco, ya digo, es menos de un segundo, pero se ha acortado. Hay que explicar por qué. Y lo que dicen es, a lo mejor el comportamiento del núcleo interno es la respuesta de por qué, cuando en principio no deberíamos observar ese cambio, que es imperceptible para el ser humano, lo observamos. Pero claro, hay otros investigadores que dicen, es que creemos que esto de la superrotación no tiene ningún sentido y que en realidad todo esto se debe simplemente a el hecho de que la superficie del núcleo interno no es perfecta, no es idéntica en todos los lugares y por tanto en función de las diferencias locales pues se puede apreciar los fenómenos de una manera u otra según donde nos encontremos, que es por lo que los investigadores dicen es que lo hemos observado en diferentes lugares del planeta y estamos seguros de que es algo que afecta a la rotación del núcleo en lugar de ser un fenómeno localizado en una región concreta del núcleo interno, de la superficie del núcleo interno que está en contacto con el núcleo externo. Y la noticia es esa. Es decir, la noticia en realidad no tiene el toque calamitoso que parece que tenga según algunos titulares, no estamos camino a una hecatombe, no, la Tierra sigue a lo suyo y lo que se está haciendo es intentar entender mejor cómo es el interior del planeta, porque lo cierto es que algo que el artículo no menciona, pero que seguramente todos hemos escuchado en alguna ocasión, es que una de las pocas maneras de estudiar el interior del planeta es precisamente a través de las ondas sísmicas. Hay que recordar que hace ya unos cuantos años se hizo una perforación en la superficie de la Tierra para intentar llegar a la máxima profundidad posible y esa cifra fue de 12 kilómetros. A partir de 12 kilómetros de profundidad, la temperatura en el interior es cada vez más alta y además tenemos también que tener en cuenta la presión. Y por esas condiciones era imposible seguir avanzando. No quiero lanzarme a la piscina porque hablo de memoria. Quiero recordar que decían que uno de los problemas era que la temperatura era tan alta que utilizar las herramientas necesarias para perforación era imposible. Pero claro, no sé si era imposible porque se fundían o simplemente porque no podían operar a esas temperaturas. No, por eso digo que no quiero lanzarme a la piscina porque no recuerdo exactamente cuáles eran las causas exactas, pero era que la combinación de ambos factores hacían que seguir perforando fuese imposible. 12 kilómetros. 12 kilómetros no es nada. Estamos muy lejos del núcleo. Entonces, lógicamente, la única forma de estudiarlo es con ese estudio de terremotos, de ahí que los investigadores digan que hace falta esperar más terremotos para tener más datos y entender qué es lo que sucede. Y en realidad es interesante en cuanto a que, por un lado, lo que dicen es, puede que esto de que el núcleo esté en superrotación o en subrotación sea un ciclo de unos 70 años, y que hay investigadores que lo que dicen es que no tienen claro que sea así. Es decir, en realidad es un campo en el que lo que se está viendo es hay mucha discrepancia, hay muchas dudas, no está claro cuál es el planteamiento más válido y este tipo de trabajos y las observaciones que se vayan haciendo en el futuro, los datos que se vayan recogiendo de terremotos y todo lo que se pueda aportar ayudará a entender
Si los que tienen razón son los que creen que es algo que es estable y continuado y que cada 70 años oscila y se pasa de superrotación a subrotación, o si por el contrario, como creen los investigadores, es simplemente algo relacionado con la superficie del núcleo interno a un nivel más local. Veremos qué es lo que sucede, pero lo importante es tener presente que no hay de qué alarmarse, no es una noticia apocalíptica, no es el fin del mundo, no se va a detener la Tierra, nada por el estilo. Es simplemente un estudio que resulta interesante porque lo que dice es: tenemos la oportunidad de entender mejor cómo es el núcleo interno de la Tierra y cómo puede afectar al resto del planeta, incluyendo, por supuesto, el núcleo y el papel que tiene en el campo magnético de la Tierra, que eso, lógicamente, entender esa relación también es algo que resulta muy atractivo y muy interesante. Así que eso es lo que quería contaros en este vídeo. Ya os digo, en este creo que valía la pena leer el artículo que es el que explica todo tal y como lo han planteado los investigadores, y es algo de lo que habréis oído hablar seguramente mucho y que creo que valía la pena, pues bueno, poner un poco de serenidad, porque sí que he visto gente diciendo: oye, pero hay que preocuparse por esto. De hecho, hay quien me lo ha preguntado. He dicho: no hay de qué preocuparse, es al revés, es algo que es muy interesante. Es como en astronomía cuando hablamos de agujeros negros. No, se detecta un agujero negro cerca del sistema solar y ya hay que preocuparse. No, tranquilos, está a 1500 años luz, y aunque viajase acerca de la velocidad de la luz no llegaría a eso, en realidad sería más de 1500 años. Así que, simplemente, como digo, no quería más que repasar ese artículo, ver qué es lo que han dicho los investigadores, que no tiene mucho que ver con lo que se ha dicho en muchos medios, y contar eso, que en realidad lo más probable es que, no voy a decir si es en unos meses, en unos años, no sé cuándo, pero vamos a oír hablar más del núcleo interno de la Tierra, porque es algo que se está estudiando, es uno de los grandes enigmas de la física moderna, de la geología moderna, y por tanto, que nadie se sorprenda si dentro de 6 meses, 2 años, 3, cuando sea, volvemos a oír hablar de este tipo de noticias, porque es algo que se está investigando y que, lógicamente, cada vez que haya un descubrimiento interesante se va a publicar y va a llegar a los medios. Esperemos que con algo menos de sensacionalismo. En definitiva, dicho esto, como siempre, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que aprovecho para daros las gracias por estar ahí semana a semana, por vuestros comentarios, por ser parte de la comunidad. Espero que el vídeo os haya gustado y, como digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, y no quiero robaros más tiempo, así que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.